Hoy vamos a ver fundamentalmente el marco legal en relación a la ley del medicamento y aquellos aspectos, digamos, que se relacionan al tema de importación de medicamentos, los vamos a ver con un poquito más de detalle, que expresa, digamos, este marco normativo, porque como les decía en la introducción, en especial todos los que somos de salud, muchas veces dejamos de lado el marco normativo, o sea, no lo leemos, o sea, el personal de salud no simpatiza, digamos así, con leer la norma, porque, bueno, evidentemente nuestro trabajo es estrictamente técnico, ¿no? Estrictamente clínico, quirúrgico, o depende, digamos, en la especialidad que nos ubiquemos, pues de pronto nos dedicamos solo a eso. Sin embargo, yo he estado viendo en el texto, especialmente cuando veo temas de gestión de calidad, cuando veo temas especialmente de lo que es auditoría médica, me he dado cuenta, digamos, que es muy importante conocer el marco legal, en la medida que si conocemos el marco legal del sistema de salud, que termina siendo algo así como una especie de subespecialidad dentro del ámbito jurídico, realmente nos encontramos con cosas muy interesantes, pero que de pronto las dejamos de lado, ¿no? O sea, no las tomamos en cuenta y a veces tendemos a cometer errores, ¿no? Entonces, el primer elemento que nosotros vamos a ver dentro del marco legal es el Código de Salud, que este es un decreto, una ley, un decreto ley de 1978, es lo que se llaman parte de los códigos Banzer. Y bueno, en el libro cuarto de las actividades sujetas a control sanitario, el título único establece, ¿no? Del control de medicamentos, aparatos y equipos de salud, estupefacientes y sustancias peligrosas, venenos tóxicos, reactivos y disolventes orgánicos, laboratorios de salud, bancos de sangre, plaguicidas, cosméticos y perfumería y tabacos. O sea, fíjense todo lo que está en relación al ámbito de regulación del Ministerio de Salud que está establecido en el código. Entonces, en el capítulo primero de los medicamentos, ¿qué dice, no? El artículo 97 establece que la autoridad de salud, con el organismo nacional competente, establecerá las normas técnicas y administrativas concernientes a medicamentos y sobre todas las etapas referentes a la producción, elaboración, manipulación, importación, almacenamiento, envase, etiquetado, conservación, transporte, distribución, propaganda, expendio, análisis, registro e inspección a que estarán sometidos los mismos. Si se dan cuenta, es una atribución bastante grande, ¿no? Que tiene la autoridad de salud, en este caso la autoridad de salud nacional es el Ministerio de Salud y la autoridad de salud local es la gobernación, o sea, los servicios departamentales de salud. Entonces, es muy importante esto, que realmente el Código de Salud regula ya, fíjese, desde el año 78, no es una norma reciente, es una norma que tiene ya muchos años de vigencia y donde establece claramente qué tiene que hacer el sistema de salud. O sea, no hay, como quien dice, por dónde perderse. Por otro lado, la instalación y funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos requieren la autorización de la autoridad de salud, quien establecerá los requisitos sobre condiciones de local, equipos, materiales, personal, tiempo de duración del permiso y otros aspectos de carácter técnico. Este aspecto está, como les digo, normado por la autoridad de salud, que es el ministerio, y ejecutado por los servicios departamentales de salud a través de diferentes instancias, ¿no? O sea, en todo el país, cada instancia, digamos, que va a regular esto tiene su propia particularidad y su propio nombre. Sin embargo, lo importante de aquí es que el Estado tiene la obligación de regularlo y fundamentalmente hacer el proceso de control, ¿no? Entonces, tanto el ministerio como la ASUS, inclusive en la que trabajo yo actualmente, hemos ido haciendo muchas veces visitas a las farmacias institucionales, en especial nosotros como ASUS visitamos las farmacias de los establecimientos de salud de la Seguridad Social de corto plazo, donde identificamos, ¿no? O sea, qué características de manejo tienen, por ejemplo, el tema de las condiciones del local. Por ejemplo, algún momento cuando estuvimos en el directorio de la Caja Nacional, hicimos las observaciones pertinentes en relación al almacén que tenía la Caja Nacional allá en la zona, digamos, del cementerio, y que realmente las condiciones no eran las óptimas, ¿no? Entonces, en ese momento impulsamos que se trabaje fundamentalmente un proyecto para tener nuevos almacenes. Entonces, actualmente ya se han inaugurado los nuevos almacenes, entonces ha habido, digamos, un adelanto importante para eso, ¿no? Para que realmente podamos ir mejorando, ¿no? Las características de manejo y de almacenamiento de los medicamentos. El artículo 99, que es un poco lo que se relaciona a los que estamos trabajando hoy día,
Dice, queda prohibida la importación, comercio, distribución o suministro a cualquier título, manipulación, uso, consumo y tenencia para comerciar medicamentos deteriorados, adulterados o falsificados. O sea, como les decía, ¿no? Periódicamente, actualmente ahora la EGMED, coordinando con el CEDES y obviamente algunas instancias, incluso la policía, hacen batidas, ¿no? Hacen visitas a los mercados, hacen visitas a las farmacias. Cuando yo estuve, en un tiempo estuve de responsable técnico del área de hospitales y todo lo que era, digamos, el área de gestión de calidad del CEDES, y de mí dependía el área de farmacia. Por lo tanto, hicimos varias inspecciones, digamos, a farmacias y donde identificamos desde, por ejemplo, medicamentos, que había medicamentos con fechas de expiraciones vencidas que deberían haber sido retirados de los anaqueles de los medicamentos, hasta incluso productos de contrabando, ¿no? O sea, productos que no tenían registro sanitario ni se había hecho el proceso adecuado de importación, ¿no? Entonces, esto es muy importante en la medida que a partir de esto nosotros que garantizamos es que lleguen buenos medicamentos a las personas. O sea, está dentro de la Constitución política que todos tenemos derecho al acceso a medicamentos, ¿no? Para curar nuestras enfermedades. Entonces, esto es muy importante en la medida que eso nos va a permitir de alguna manera garantizar, o sea, el Servicio Departamental de Salud, el Ministerio de Salud a través del CEDES tiene la potestad de poder garantizar y regular todo esto, ¿no? Por otro lado, el artículo 100, que es muy interesante, dice, toda persona natural o jurídica solo podrá importar, fabricar, manipular, comerciar o usar medicamentos registrados ante la autoridad de salud, habiendo cumplido las exigencias, sobre todo en cuanto al producto reúne las condiciones de identidad, pureza, calidad, seguridad y eficacia. Fíjense, esto está establecido ya desde el 78 y que, bueno, cualquiera podría importar siempre y cuando cumpla las exigencias, ¿no ve? Entonces, acá es muy importante y este artículo 100 lo vamos a desagregar de alguna manera mañana en todo lo que significa, ¿no? El proceso ya ¿no? Del registro sanitario, los despachos aduaneros, todo aquello que significa, digamos, este proceso ya de importación, porque nos permite de alguna manera cumplir este artículo y la obligación del sistema de salud de hacer cumplir las exigencias, ¿no? Entonces, como les digo, este punto lo vamos a desagregar mañana de una manera amplia, el día nada más se los menciono a efectos de que tenemos que saber que sí hay un artículo 100 del Código de Salud del 78 que establece esto, ¿no? Artículo 101, que dice, ningún medicamento podrá ser registrado con fines de importación, comercio o distribución cuando no esté autorizado su uso, consumo, comercio y distribución en el país de origen. Esto es interesante, fíjense, o sea, obviamente ningún medicamento pues que no tenga una autorización en el país de origen podría ser comercializado en otros lados, ¿verdad? Es hasta lógico, porque además para este tipo de registro, que digamos así, de esta autorización de registro en el país de origen, pues no solamente tienen que cumplir, además de las normas de importación de calidad, todo aquello, sino las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento y otros criterios que están orientados a que la industria farmacéutica pues pueda cumplir su función de la mejor manera. O sea, aquí básicamente depende mucho de las industrias y qué calidad de industrias tenemos y al final, además, digamos, cómo están haciendo la fabricación. Entonces, obvio, digamos que no, si no está autorizado en su país, no, pues no lo podemos utilizar tampoco en nuestro país. Si no está autorizado en su país, probablemente, digamos, tenga algún tipo de, ¿no? Algún tipo de falencia y por lo tanto no se ha hecho la autorización, por lo tanto no podríamos nosotros utilizarlo. Artículo 102. Las aduanas de la República no podrán entregar ningún medicamento de importación o materia prima para la fabricación de medicamentos sin la previa autorización de la Autoridad de Salud. O sea, esto también es muy importante, ¿no? Porque definitivamente ningún medicamento que tenga registro sanitario, que no tenga registro sanitario, puede ser importado. O sea, si se pasa, si se salta este artículo, realmente estamos hablando de contrabando y eso tiene, ¿no? Es un delito y obviamente puede tener sanciones de tipo pecuniario o en su caso incluso hasta la clausura de la empresa, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta en la medida en que definitivamente tenemos, ¿no? Que tomar en cuenta todos los aspectos legales y definitivamente si nos adherimos a la norma, realmente vamos a lograr un efecto adecuado, ¿no? Pero si no nos adherimos a la norma, si nosotros queremos hacer las cosas
de una manera, digamos, arbitraria, pues vamos a tener problemas. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque definitivamente, pues a nadie le gusta perder plata y llega un momento, si, digamos, te pescarían, o sea, te identifican que se han traído medicamentos al país sin cumplir el procedimiento, pues te los decomisan y los destruyen. Es así nada más de simple. O sea, esa es una de las sanciones, pero además podría haber una sanción económica y, como les digo, el peor, digamos, escenario sería la clausura, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este artículo. El artículo 103, ¿qué establece? Los órganos del gobierno central, las instituciones públicas descentralizadas, las empresas públicas y mixtas podrán importar, fabricar, manipular, almacenar, comerciar o suministrar medicamentos para el cumplimiento de sus programas sujetos a las normas del presente capítulo y las reglamentarias previa autorización de la autoridad de salud. O sea, fíjense, el gobierno podría en su momento generar una serie de cosas, ¿no? Desde fabricar, manipular, almacenar. Hemos estado trabajando ya en varias gestiones. Tal vez la gestión que más fuerte se trabajó fue entre el 2014 y 2015 para contar en Bolivia con una, ¿no? Con una fábrica de medicamentos del Estado. Obviamente estaba orientado, ¿no? A poder tener, digamos, fundamentalmente medicamentos de tipo esencial, ¿no? Y definitivamente, digamos, obviamente la intencionalidad era buena, pero por diferentes factores, digamos, este proyecto no ha prosperado y actualmente, digamos, sigue ahí, como quien dice, en statu quo. Digamos, hay muchos problemas de índole técnico, hay muchos problemas de incluso dónde se ubica, digamos, en la fábrica, precisamente para ver el tema de la materia prima y todo aquello. Entonces, ya se han elaborado varios proyectos al respecto y hasta el momento, digamos, ninguno se ha ejecutado, ¿no? También, digamos, va a influir a todo lo que son los productos de uso odontológico. El artículo 104 dice los productos para uso odontológico, para su fabricación, importación y comercialización deberán ser registrados por la autoridad de salud. El artículo 105 dice ningún medicamento podrá ser exportado sin previo registro y autorización de la autoridad de salud. O sea, fíjense, nosotros no solamente vamos a ver el tema de tipo, como vamos a decir así, ¿no? De todo lo que va a ser, les había dicho, el registro sanitario previamente para poder hacer cualquier importación. O sea, definitivamente la ley, en este caso, digamos, el marco legal, es muy claro y muy concreto. O sea, no podemos, no debemos soslayar esto, porque soslayar esto significaría entrar a un delito y, como les decía, ¿no? Una falta, y esa falta puede ser o es susceptible de ser sancionada. Los productos, el artículo 104, no, aquí se ha repetido, perdón. Vamos a avanzar. Ya, entonces, eso es más o menos lo que dice el Código de Salud, eso es lo que establece, digamos, como marco general de trabajo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poco ya a una ley que es un poco más actual, vamos a decir así. Ya es la ley del medicamento de 17 de diciembre de 1996, que ya es la que norma, digamos, vamos a decir así, es la que norma de una manera sectorial todo lo que es el manejo de los medicamentos en Bolivia, ¿no? Y fundamentalmente en el artículo primero establece la política nacional de medicamentos. O sea, todo lo que es el tema de medicamentos no está sujeto al azar, no es un tema de libre mercado simplemente. O sea, si bien los procesos y procedimientos de importación tienen que ver con el libre mercado, porque al final no tenemos una regulación, digamos, estricta en materia de lo que es medicamentos, estamos regidos también por el libre mercado. Sin embargo, ¿qué cosas establece la Política Nacional de Medicamento? Y son las siguientes, ¿no? Primero, el Estado tiene que disponer de medicamentos que garanticen inocuidad, eficiencia y calidad demostrada, evitando la presencia de fármacos de dudosa calidad, ineficiencia farmacológica o de riesgo terapéutico. Esto, como si se dan cuenta, realmente es muy importante y por eso, digamos, el registro sanitario establece, ¿no? Un paso previo que es precisamente garantizar a través de un laboratorio especializado que tiene el Estado todas estas características, ¿no? Que realmente son importantes. Pero además, digamos, aquí obviamente se establece también todas las características con las que viene un medicamento de origen, ¿no? El segundo elemento es facilitar y promover el uso racional del medicamento. O sea, esto es muy importante, definitivamente, digamos,
no podemos utilizar medicamentos de forma indiscriminada, por eso que incluso en la norma establece, ¿no?, los procesos de la prescripción del medicamento, y obviamente en algún momento también se ha establecido qué medicamentos son de libre venta, ¿no? Lograr el abastecimiento regular y permanente de medicamentos esenciales en el Sistema Nacional de Salud, destinados a cubrir los programas del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, especialmente para las poblaciones económicamente deprimidas y para los para los grupos de riesgo. Bueno, el año 1996, evidentemente, no existía el Sistema Único de Salud, todavía no existía todo lo que es los seguros básicos de salud, el SUMI, digamos, que se estableció el año 2003, el Seguro Universal Materno Infantil, después ya el seguro integral, digamos, la ley 475, y actualmente ya estamos con el SUS, que te garantizan, ¿no?, la posibilidad de que cuando enfermas y ingresas dentro de lo que es el manejo del SUS, tú tienes la posibilidad de tener los medicamentos, ¿no? Ahora, obviamente hay que abastecer regularmente el mercado, ¿no? O sea, hemos tenido problemas cuando hubo la pandemia, no solamente por el tema de que había poca disponibilidad de medicamentos de origen, sino también que muchos países cerraron fronteras, ¿verdad? Incluso Bolivia mismo cerró fronteras en un momento determinado, y eso ha sido pues como que complicado, ¿no? O sea, no habían algunos medicamentos, algunos antibióticos, insumos faltaron, o sea, recuerdo que hasta comprarte un barbijo te costaba entre 20, 25 bolivianos, y que bueno, realmente no solamente el tema de la enfermedad, sino el abastecimiento regular de algunos medicamentos y en especial también de suministros, pues afectó mucho, ¿no?, a que el sistema pueda desarrollarse de manera adecuada y obviamente pues nosotros podamos ir avanzando en este tema, ¿no? O sea, realmente es muy importante, digamos, la ley del medicamento para garantizar, ¿no?, que haya este abastecimiento. Se considera como actividad prioritaria la industria farmacéutica nacional y estimular su desarrollo dentro del marco de la Política Nacional de Salud. Como les dije, ¿no? O sea, dentro del ministerio, pues existe una actividad que es muy importante, ¿no? El tema de la priorización de la industria farmacéutica nacional a través de todos los procedimientos que corresponden, ¿no?, que son regulados por la GEMET. Bueno, obviamente, como les decía, todos debemos cumplir, ¿no? O sea, no se pueden soslayar algunos requisitos y es importante que la industria farmacéutica pues los cumpla. Y bueno, como les decía, el proyecto de tener una industria farmacéutica del Estado todavía está como idea, pero todavía no se logra concretar. Establecer mecanismos normativos descentralizados para el control de la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos y de precios de origen para medicamentos importados. Si ustedes recuerdan, la AGMED, a principios de la gestión 20, cuando ya se iniciaba esta gestión de gobierno, puso, perdón, a disposición del público todo un conjunto de precios, o sea, precios base, digamos, que al cual deberían vender, digamos, las empresas farmacéuticas o las farmacias los medicamentos relacionados al COVID para evitar que haya especulación. Eso precisamente ha sido una acción relacionada, digamos, en este tema por el tema del precio, ¿no? O sea, no podían ser precios elevados y obviamente, pues, aprovechar que no hay un buen nivel de abastecimiento para que se encarecer de una manera indebida, ¿no?, los precios. Establecer, incentivar y fomentar en todo el país farmacias populares y o comunales. Esta era una política, digamos, que estaba establecida, como les decía, ¿no?, en aquellos tiempos, donde no había seguros y obviamente la gente tenía que comprarse su medicamento, ¿no? Obviamente la idea era tener farmacias populares que puedan vender medicamentos genéricos y a buenos precios, ¿no? Pero, como les digo, en la coyuntura actual, este artículo, este inciso, digamos, ya no es muy válido porque definitivamente el Estado es el que provee los medicamentos a través del SUS. El ámbito de la ley 1737 del 17 de diciembre del 96, o sea que ya tiene bastantes años, y ha habido bastantes propuestas, un par de propuestas para reemplazar, digamos, esta ley y de alguna manera actualizar algunos puntos, pero bueno, ustedes saben, la iniciativa legislativa de pronto toma su tiempo. Y bueno, ahí están, digamos, se ha discutido, si mal no recuerdo, una propuesta de ley ya la anterior gestión, y bueno, esperemos que este año pues se pueda concretar, ¿no?
El artículo 2 que establece, ¿no? La presente ley regula la fabricación, elaboración, importación, comercialización, control de calidad, registro, selección, adquisición, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano, así como de medicamentos especiales como biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, productos homeopáticos inclusive, y productos medicinales naturales y tradicionales. Fíjense, aquí prácticamente cubre todo. O sea, definitivamente no hay por dónde perderse. Es nada más leer este artículo 2 para darnos cuenta cuál es la misión del Ministerio de Salud a través de la GEMED, ¿no? O sea, qué es lo que la GEMED tiene que hacer, está establecido en esta ley. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? O sea, ¿a dónde se aplica? ¿Cuáles son las áreas de aplicación? Primero, garantizar medicamentos que tengan calidad y eficacia comprobada, preservando que la relación beneficio-riesgo sea favorable a la salud y que sean accesibles a todos los habitantes del país. Establecer un universo racional de medicamentos de costo-beneficio favorable para la comunidad, acorde con las necesidades de patologías prevalentes en el país. Tenemos el INAME, o el Formulario Terapéutico Nacional, que está en este momento en el siguiente párrafo, dice: revisar y actualizar en forma permanente el Formulario Terapéutico Nacional, las normas farmacológicas y las normas terapéuticas. Este es lo que se llama el INAME, el Listado Nacional de Medicamentos, que te dan, ¿no?, un listado básico que todos los establecimientos deberían tener de acuerdo al nivel de atención. Y obviamente, digamos, aquí la elaboración de este listado nacional de medicamentos no es nada más capricho de una o dos personas, sino son comisiones grandes que se reúnen para revisar la inclusión o la exclusión de algunos medicamentos, porque evidentemente no solamente se incluye medicamentos, que es, digamos, una función principal de la Comisión Terapéutica Nacional y de todo el equipo que se arma para la revisión de la INAME, sino también acá es muy importante a veces que salgan, ¿no?, algunos medicamentos que ya no se utilizan o que ya prácticamente, o de pronto se ha identificado que pueden generar algún riesgo para la salud. O sea, además de generar la alerta sanitaria, pues a través de sus procesos de revisión y actualización del INAME, ¿no?, se desarrollan estas acciones y obviamente tenemos cada cierto tiempo, cada 3 años o 4 años, dependiendo un poco cuánto tarden en hacer la revisión de todo lo que se va a incluir especialmente, tenemos un nuevo listado que definitivamente va a orientar fundamentalmente no solamente lo que se va a usar, sino también trabajar en lo que es el uso racional de medicamentos, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Establecer normas para la creación de sistemas de farmacovigilancia, de uso racional y de información sobre el medicamento. Acá es muy importante el tema de la farmacovigilancia, fundamentalmente con la efectividad terapéutica. Existen muchos reclamos, entre comillas, sobre la efectividad terapéutica de algunos productos, pero el problema es que no se sigue el procedimiento para, digamos, en algún momento dado hacer el retiro o hacer, digamos, un control de los medicamentos, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ese medicamento no sirve, ¿no?, por su origen, pero nadie se encarga de llenar el formulario y hacer todo el trámite para que definitivamente se pueda entrar a un proceso serio de retiro del medicamento si es que no cumple, si es que hay falla terapéutica, ¿no? Entonces, es muy importante. Vamos a, como fundación, trabajar también el tema del sistema de farmacovigilancia para que todos puedan conocer cómo se hace este proceso y fundamentalmente cómo podríamos nosotros intervenir en caso de que haya medicamentos que generan falla terapéutica y no cumplen su rol, digamos, para el cual han sido establecidos, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Establecer pautas de selección de medicamentos destinados a los diferentes niveles incorporados en el Sistema Nacional de Salud, normar la actividad de la industria farmacéutica nacional. ¿Qué significa, digamos, establecer pautas? O sea, todos los programas nacionales van a tener, digamos, un determinado grupo de medicamentos que van a utilizar. Y obviamente acá, digamos, la ley del medicamento, pues establece también estas pautas de selección. O sea, no es a libre albedrío, ¿no? No es a mí me gusta este medicamento, no, a mí no me gusta, ¿no? Sino la Comisión Terapéutica Nacional se reúne, analiza, digamos, qué características tiene ese medicamento, revisa la bibliografía, digamos, en relación a la efectividad de ese medicamento y en relación a qué tipo de patologías, digamos, tiene la efectividad, y, digamos, recién elabora un informe y ese informe
es tratado en lo que va a ser la comisión de revisión del INAME. Entonces, es todo un procedimiento, ¿no? Como les decía, no es nada más eh, decir no me gusta y automáticamente ya se lo saca algún medicamento, ¿no? Hay que seguir un procedimiento. Tiene que ver con las normas de farmacovigilancia y la selección, las pautas de selección. Normal la actividad de la industria farmacéutica nacional, definitivamente sí. Es importante, digamos, que si bien tenemos un mandato del presidente Lucho Arce en el sentido de que tiene que haber, digamos, un fomento a la industria, porque además no solamente es el tema del fomento a la industria porque sí, digamos, ¿no? Sino porque eso nos va a permitir evitar depender de otros países y definitivamente ayuda, ¿no? Al desarrollo interno del país, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Establecer las normas para la importación de medicamentos y, digamos, acá es donde precisamente esta charla tiene, y mañana y pasado vamos a ver un poco desglosados estos aspectos, de manera de que podamos conocer con una relativa profundidad. Evidentemente es muy difícil en un curso de 3 días hacer una profundización. Sería ideal, digamos, tener un tiempito más largo para hacer prácticas, ¿sabes? De cómo se llena o cómo se hace el trámite de registro, cómo se llenan los despachadoneros, qué sé yo, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que en estas 2 horas, digamos, de charla que tengamos, podamos conocer lo esencial, digamos, de estos trámites y a partir de eso, pues obviamente, tener una idea básica de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Luego, otro de los objetivos de la ley es normar la dispensación de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos estatales, descentralizados y privados. Acá es muy importante porque definitivamente el Ministerio de Salud, a través de sedes y en el sistema público y privado y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo, tenemos la obligación, nosotros sobre los entes gestores, o sea, de la Seguridad Social de corto plazo, tenemos la obligación de normar la dispensación y no solamente normar, sino también hacer que esa norma se cumpla, aunque obviamente todos los aspectos relacionados a la dispensación ya están establecidos también en la ley, ¿no? O sea, obviamente solamente hay que hacerlos cumplir. Tenemos, la ley también establece que el ministerio reglamenta la oferta en el mercado nacional de productos farmacéuticos terminados, naturales, homeopáticos, cosméticos, odontológicos, radiofármacos, biológicos, hemoderivados y dietéticos. O sea, fíjense, aquí dice reglamentar la oferta, o sea, cómo nosotros vamos a manejar ese mercado de manera racional, ¿no? Porque de pronto, pues, amparados de alguna manera en la libertad de mercado, podrían traerse productos que no corresponden, ¿no? Entonces, aquí todo se regula a través del Ministerio de Salud y quienes se encargan, quien se encargado, a quienes, digamos, vamos a decir así, el malo de la película, digamos, es el AGMED, que es el que va a pelearse, digamos, en cumplir la ley. Y obviamente, pues, las exigencias son bastante duras y es bastante complicado a veces poder avanzar en el tema de los registros sanitarios y todo aquello, ¿no? Reglamentar la prescripción y dispensación de medicamentos psicoactivos, estupefacientes y psicotrópicos. Esto es muy importante porque definitivamente estos medicamentos, si bien tienen un uso médico, también podría distorsionarse su uso. O sea, digamos, acá es muy importante los temas de prevención, por lo tanto, existe todo un procedimiento para la emisión, para la otorgación de medicamentos psicoactivos y obviamente sí, digamos, hay un procedimiento, es un poco engorroso, pero lo hay, lo existe y bueno, lo que nos queda es cumplirlo, ¿no? Normal el registro sanitario de medicamentos, hay una resolución ministerial que aprueba el manual de registro. Establecer la validación del procesamiento, el control de la calidad y estabilidad de los medicamentos, eso les decía, hay un laboratorio especializado para esto. Reglamentar y normar la donación de medicamentos, normar las actividades de la Comisión Farmacológica Nacional. O sea, fíjense, hasta la donación de medicamentos, digamos, entra dentro de este proceso de regulación, ¿no ve? Entonces, no es un tema, digamos, que se maneje de una manera, vamos a decir así, ligera, sino que hay una serie de equipos que trabajan para precisamente garantizar, ¿no?, que los medicamentos que son incorporados al mercado, a la LINAME, tengan características que se han establecido en un inicio, ¿no? O sea, que realmente sean efectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Ay. Finalmente, son estas tres
tres objetivos más, digamos, que va a tener la ley. Reglamentario y normar, les decía, la donación de medicamentos, normar la actividad de la Comisión Farmacológica Nacional, lo he repetido esto 2 veces, y finalmente normar la importación, promoción y publicidad de los medicamentos estableciendo las normas éticas de promoción. Es importante que todos los que van a consumir algún tipo de medicamento tengan la información veraz. O sea, si bien cuando uno ve una propaganda en la tele, dice, no, si persisten los síntomas, consulte a su médico. Eso es muy importante, evidentemente. Si, digamos, uno utiliza un antigripal y resulta que no funciona, o sea, seguimos con problemas de salud, pues probablemente no sea solamente un tema de una influenza o un resfrío común, ¿no? Podría ser alguna patología que requiera un tratamiento diferente. Y por lo tanto, digamos, es importante que todo esto se norme, ¿no? Porque obviamente en una política de libre mercado, en un mercado libre, si nosotros hacemos la mayor cantidad de propaganda posible sobre los beneficios y no así sobre vamos a decir así, los efectos que podría producir algún determinado medicamento, definitivamente estamos entrando solamente a promocionar lo positivo y no así lo negativo, ¿verdad? Por lo tanto, estamos distorsionando la información, no estamos dando una información adecuada. Y ese elemento tiene que ver, digamos, también con las funciones de la AGMED, porque va a regular la publicidad de los medicamentos. O sea, te va a decir qué puedes decir y qué no puedes decir, o qué deberías decir, digamos, en el caso de algunos eventos adversos o eventos adversos que podría tener un determinado medicamento, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque tiene que ver también con las normas éticas de promoción del medicamento, ¿no? O sea, definitivamente nosotros en algún momento en los establecimientos de salud tenemos muchos problemas porque a veces hay más visitadores médicos que pacientes, ¿no? Y muchas veces el médico se distrae mucho atendiendo a los visitadores médicos y no atiende a los pacientes. Entonces, eso tiene que ver con las normas éticas de promoción, ¿no? O sea, que, digamos, vamos a trabajar aquí a los horarios de atención, algún rato se ha establecido, por ejemplo, horarios de atención para para los visitadores médicos, se ha regulando estos establecimientos, pero también, digamos, aquí es muy importante ver que muchas empresas, pues, estimulan, ¿no? A través de regalos, ¿no? A los médicos para el uso de determinados productos. Entonces, eso no es ético, ¿no? O sea, genera ahí condiciones, digamos, que no son las óptimas. Y obviamente, pues, de pronto, cuando una empresa hace eso, el ministerio tiene la obligación de intervenir y ahí es donde muchas veces se generan conflictos, ¿no? Entre esta función de regular del Estado, que es muy importante y que además tiene que hacerlo, versus, digamos, algunas empresas que tratan de soslayar las normas y obviamente tratar de lograr una mayor ganancia, ¿no? Con los productos que traen, ¿no? Entonces, aquí fundamentalmente, ¿cuál es la idea? Que haya un equilibrio, ¿verdad? O sea, que nosotros podamos dar la información adecuada, que nosotros podamos hacer la publicidad adecuada, la pertinente, y bueno, pues, evidentemente, pues después estamos todos dentro de la norma y efectivamente no va a haber conflictos, pero si hay alguien que quiere salir de la norma, o sea, alguien que quiere de alguna manera realizar las acciones de una manera diferente, obviamente va a tener problemas con la norma y va a estar sujeto, como les decía, en algún momento dado a sanciones, ¿no? En cuanto al tema de la importación de medicamentos, ¿qué dice la ley 1777? Dice el artículo 22, dice, la importación de medicamentos podrá efectuarse por personas naturales y o jurídicas con representación legal registradas ante la Secretaría Nacional de Salud. Ya tiene que ver, este enunciado con el decreto supremo de regulación, vamos a decir así, de la ley. Y lo único que cambia en relación al Código de Salud es esto, ¿no? El último párrafo que dice, con representación legal registrada ante la Secretaría Nacional de Salud. O sea, cualquier persona natural o jurídica que quiera hacer una importación, para hacerlo legalmente tiene que estar registrado en el Ministerio de Salud. Eso es muy importante. El artículo 23, el regente farmacéutico será responsable técnico de la comercialización y distribución de medicamentos y garantizará la conformidad de la importación de medicamentos de acuerdo al reglamento. Es decir, el regente sanitario es básicamente un bioquímico farmacéutico, un farmacéutico que va a ser el responsable técnico. O sea, si bien el dueño, podríamos hacer así de la empresa, podría ser cualquier persona, tiene que tener necesariamente esa empresa un regente
o sea, un farmacéutico que se va a encargar de todo lo que son los aspectos técnicos, ¿no? Es bastante lógica esta exigencia y eso es además muy importante, ¿no? Porque si no tienes, digamos, un farmacéutico en la empresa, obviamente no vas a poder, pues no te va a autorizar a que te inscribas dentro de lo que va a ser el proceso este, ¿no? Artículo 24. Queda terminantemente prohibida la internación de medicamentos no registrados en la Secretaría Nacional de Salud, siendo los responsables pasibles a sanciones establecidas por el Código Penal. Si bien, digamos, se establecen multas pecuniarias, el retiro, obviamente, de los productos del mercado, incluso cláusulas temporales de las empresas importadoras, fíjense, acá el artículo 24 establece una sanción bastante dura, ¿no? Entonces, hay que tomar esto en cuenta para no incurrir en errores, ¿no? Porque si bien muchas veces mucha gente, digamos, a veces por ahorrar plata o por ganar más plata, termina trayendo productos de contrabando, obviamente, si son descubiertos, van a tener una pérdida económica importante, ¿no? Entonces, acá nuevamente les recalco, el cumplimiento de la norma es muy importante, ¿no? El artículo 25 tiene que ver con los despachos aduaneros, que los van a ver un poco a profundidad, pero ¿qué dice, no? Los despachos aduaneros de medicamentos solo podrán ser efectuados acompañando la documentación exigida para el efecto, el certificado emitido por la Secretaría Nacional de Salud, donde se acredita el registro sanitario de los productos farmacéuticos que se están importando. O sea, fíjense, el registro sanitario es fundamental para cualquier trámite, ¿no? Y en la aduana no van a hacer, digamos, el procedimiento de ingreso de ese medicamento que tú estás trayendo si no tienes el registro sanitario. Salvo que en algún rato puedas hacer un pago extra legal y obviamente eso se convierte en un delito de contrabando. Otra normativa que es importante ver y que de alguna manera, digamos, nos va a ampliar, digamos así, todo lo que hemos ido viendo es, por ejemplo, la resolución ministerial número 633 de, eh, del 23 de octubre de 2002, aquí ha habido un error, transcribir, establece las normas para los medicamentos de venta libre, eso es muy importante verlo, porque definitivamente hay medicamentos que se pueden expender en las farmacias, pero también medicamentos de venta libre, pues ¿no? Van a tener una regulación también adecuada, ¿no? O sea, una regulación especial. Después tenemos la resolución número 9 de 7 de diciembre de 2005, que aprueba el manual de registro sanitario. O sea, como les decía, todas son normas que tienen un periodo de aprobación muy grande, no son, digamos, recientes, y digamos, obviamente, lo que hay que cumplir es todo lo que se ha establecido en la norma, ¿no? O sea, no soslayar, digamos, la norma que es importante. Ahora, evidentemente, puede ¿no? Que en algunos casos la norma ya esté de alguna manera, vamos a decir así, desactualizada, pero definitivamente es muy importante ¿no? Que podamos un poco cumplir esta norma y obviamente trabajarla, ¿no? El decreto supremo número 2905 del 21 de septiembre de 2016 es a través del cual se crea la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, AGMED, y es la entidad responsable de regular las actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en el sector de medicamentos y tecnología en salud. Fíjense, la AGMED tiene una función muy importante. Durante mucho tiempo se ha discutido cuál debería ser la naturaleza de la AGMED, porque todos los sistemas de regulación de medicamentos, por ejemplo, en el exterior, son de carácter privado, o sea, son entidades de carácter privado, en este caso la AGMED depende del Ministerio de Salud, pero obviamente tienen pues de alguna manera, si bien funciones en común y hay algunas que obviamente se adicionan o se disminuyen, ¿no? Entonces, en Bolivia, digamos, el modelo es ¿no? De control descentralizado y obviamente aquí la AGMED cumple, ¿no? La regulación a través del Ministerio de Salud
o diría al revés, ¿no? El Ministerio de Salud, a través del AGMED, desarrolla todo el proceso de regulación de todas las actividades relacionadas a los medicamentos y tecnologías en salud. Bueno, esta es la primera parte de nuestra charla. Como les había dicho, es un pantallazo bastante amplio, pero creo que en relación al tema que estamos viendo, pues hemos tratado de profundizar aquellos aspectos que son relevantes en relación al cumplimiento de la norma.